Sí. Hoy día comenzamos con ADCs de Pipeline y digo comenzamos porque este capítulo es un poco largo. De hecho subí la mitad nomás, ¿sí? La subí, sí, la subí anoche. Sí. Pucha, mis disculpas por lo tarde. Todavía estaba subiendo algunas ecuaciones que no tenía incluidas. Em, si quieren lo miran, pero yo creo que la subí. Entonces, en esta clase vamos a ver un montón de cosas. Algo de historia, algo de desempeño del estado del arte para saber de qué estamos hablando y cómo opera un conversor multipaso. Estos son conversores pipeline, pero en realidad corresponden a esta categoría de conversores multipaso que vimos el capítulo anterior. Después vamos a ver lo básico, diagramas de bloque, operación, eh, y vamos a meter algunas ecuaciones. Y después vamos a ver cómo lidiar con las no idealidades usando diferentes técnicas. Y yo diría que no vamos a llegar más allá de ahí hoy día. Probablemente lleguemos hasta acá nomás. Y después vamos a hablar de detalles de implementación, cómo se implementa uno de estos. Que en la práctica es muy parecido a un track and hold. Em, es súper parecido, vamos a ver después cómo opera. Esto es bien antiguo, ¿ah? 59, imagínense. Esta es una patente súper antigua que habla de este concepto que les comentaba, de convertir con un conversor grueso y un conversor fino, que hablábamos la clase pasada. Esa es una conversión multipaso. La gracia del pipeline es que el multipaso ocurre de manera concurrente. Entonces, mientras convierto un dato, estoy convirtiendo la parte fina de la anterior. Convierto primero la gruesa y luego la fina. Y eso puede ocurrir en varios pasos. En ese tiempo, en 64, se hablaba de corrección de errores. Eso es mentira, es un nombre mula que le dieron o tal vez un nombre marquetero para el paper. Porque en realidad no es que corrigiera errores, es que en realidad hacía la matemática para encontrar el valor correcto. Pero al principio se hablaba de corrección de errores, ahora sabemos que no es eso. El primer ADC pipeline propiamente tal es del 56. Wow. Estos son papers que ustedes pueden buscar. Y en CEMOS, el 87 y el 88, primeros ADC de pipeline, estuvieron súper de moda a principios de la década del 2000. Después como que dieron paso, como que se han rendido ante los SAR, porque los SAR originalmente no eran muy rápidos, pero actualmente están llegando a velocidades súper altas, tienen buena resolución y razonable resolución y tienen muy poca área. Estos de aquí, estos pipelines, requieren un área no tan chica, porque tienen mucho paralelismo, entonces y no son tan buenos en términos de potencia, pero pueden llegar a resoluciones muy altas y son muy rápidos. Entonces, este es el concepto. Y todavía no vamos a hablar de pipeline, esta es la conversión multipaso. Entonces, la idea general está en dos pasos, pero se puede extender a n por inducción. Lo primero es realizar una cuantización gruesa de la entrada. Entonces hay un ADC grueso. Esta es mi entrada, valor analógico. Yo lo paso por un ADC grueso. Y de aquí saco un cierto número de bits, ¿cierto? Eso le vamos a llamar un B sub C por cores, número de bits grueso. Y después, esta misma salida, que ya viene con un error de cuantización, porque la cuanticé, la paso por un DAC. Y ese DAC tiene que ser súper fino. Si bien el DAC es de pocos bits, por ejemplo, este es de BC bits, entonces este es de B sub C bits. Pero este DAC tiene que ser tan fino como el ADC fino. En el fondo que los bits estén definidos
muy precisamente. Recuerden que esto es como usar dos reglas, una regla grande para medir la parte gruesa y una regla fina para medir la parte fina. Y si yo no la alineo bien, no voy a obtener el valor fino al final. Entonces, este DAC, que es el que permite la alineación precisa, tiene que ser muy fino. Entonces, eh, hago una conversión gruesa, después calculo el residuo, que es este voltaje de aquí, que es la diferencia entre la entrada y la salida cuantizada, la salida del grueso cuantizada. Por ejemplo, si este fuera 3,8 volts y mi ADC grueso tiene un LSB de 1 volt, este me va a dar 3 volts. Y el residuo, lo que no alcanza a convertir, es 0,8 volts. Y eso es lo que entra en el ADC fino, que puede tener un LSB, por ejemplo, de 0,1 volt. Entonces ahí me convierte los 0,8 volts. Finalmente yo sumo estos 3 volts gruesos con los 0,8 volts finos y obtengo la salida digital. Esa es la idea. ¿Preguntas de esto? Esto es muy simple. Esto no debiera representar un problema para ustedes. Pero si alguien tiene dudas, mejor que la pregunta ahora porque esto después se va a volver algo obvio. Muy bien. ¿Cómo modelamos el cuantizador? Porque este es nuestro cuantizador, ¿cierto? Este cuantiza. ¿Cómo modelamos el cuantizador? Bueno, el cuantizador lo que está haciendo aquí es meterle un error de cuantización. Entonces, una forma de modelarlo es un circuito, un bloque, que lo que hace es tomar la entrada y meterle un error de cuantización para obtener la salida. Porque la salida es la entrada más algún error de cuantización. Nosotros sabemos que el error de cuantización es algo determinístico. Sin embargo, para todos los efectos prácticos aquí lo podemos utilizar como algo aleatorio. Fíjense en algo importante aquí. Es- Estos gráficos los vamos a usar un montón durante el resto de este capítulo. Así que vamos a tratar de entenderlos mejor. Existe una función de transferencia de este ADC. Tenemos el voltaje de entrada aquí, que va a ir entre menos 1 volt y 1 volt. Esta es nuestra FSR. Y tenemos la salida digital, que tiene un cierto número de bits. Pero nosotros vamos a ponerla en la misma escala que el voltaje de entrada. O sea, la salida digital va a estar en volts para nosotros, aunque va a estar cuantizada. Y eso es para hacer la matemática más sencilla. Nosotros sabemos que no está en volts, pero la vamos a escalar para que un 1,01 se convierta en un cierto voltaje, pasado por una referencia. Eso es lo primero. Lo segundo de out es la cuantización de Bin. Nosotros podemos tomar de aquí el error de cuantización, que es la diferencia entre esta curva negra y esta línea punteada. Entonces vemos que el error de cuantización aquí vale este valor y ese es el valor que ponemos aquí. Después vemos que en este punto vale cero, en este punto vale cero. En este punto el error de cuantización vale esa diferencia, esa diferencia. Y así podemos graficar el error de cuantización en función del voltaje de entrada. Entonces, para efectos matemáticos, aquí el error de cuantización tiene alguna desviación estándar o qué sé yo. Pero aquí el error de cuantización en estos gráficos va a estar bien definido. Y nosotros vamos a usar esta definición del error de cuantización, porque finalmente el residuo que nos queda de aquí, este residuo, tiene que ver con el error de cuantización. Lo vamos a obtener matemáticamente en un rato más. Entonces ese residuo tiene que ver con el error de cuantización. Este gráfico, con un par de variaciones, lo vamos a usar a cada rato. Entonces acostúmbrese este gráfico como de diente de sierra que muestra el error de cuantización en un ABC de pipeline va a ser muy útil en el futuro. ¿Cómo lo analizamos? Entonces vamos a asumir que el DAC es ideal. Entonces nuestro DAC
realmente lo que hace es tomar la entrada digital y convertirla a un voltaje. Pero el ser ideal para nosotros es un cable, simplemente un cable. Y el Vin, al pasarlo por el ADC, lo que estamos haciendo es meterle un error de cuantización grueso que modelamos con esta curva. Entonces, digamos que esto es Vin, esto es error grueso, luego lo pasamos por el DAC. Entonces lo que hay aquí es Vin más error de cuantización grueso. Entonces el residuo es Vin menos Vin más grueso, o sea, esto es epsilon grueso. ¿Sí? Al restar estos dos nos da eso. Y luego le metemos, y el D grueso va a ser Vin más epsilon grueso. ¿Sí? Hay preguntas. En este momento no es relevante cómo es la salida digital. De hecho, aquí la salida digital, este ADC que está acá, típicamente es un flash. Por lo tanto, la salida podría ser termómetro si no lo hemos codificado, o podría ser binaria, si es que la hemos codificado. No, 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 es que esto es una representación matemática. Esto es simplemente para hacer la matemática. No es que físicamente sea un cable, sino que aquí lo que estamos diciendo es que este valor, que es Vin más epsilon grueso, pasa sin cambios a la salida. Esto es diagrama de bloques, no es un circuito. O sea, esto pasa por el DAC, pero el DAC entrega lo mismo que en la entrada, entonces por eso lo tomamos como un cable. D grueso es Vin más epsilon grueso. D fino aquí es la conversión de esto. O sea, este residuo es menos epsilon grueso y al convertirlo a fino nos da menos epsilon grueso más lo que le metimos ahí, epsilon fino. Insisto en lo que dije antes, ¿por qué modelamos este cuantizador como una suma con un epsilon? Porque eso es lo que hace matemáticamente un cuantizador. Toma mi entrada y la salida no es igual a mi entrada. La salida es mi entrada más un error de cuantización. Entonces, estamos modelando eso nomás. Y la salida final es la suma de esto y esto, ¿cierto? Entonces, Vin más epsilon grueso menos epsilon grueso más epsilon fino me da Vin más epsilon fino. Fíjense que para tomar esta salida estamos asumiendo que aquí estas dos cosas se cancelaron. Eso es importante en un ADC pipeline, cancelación del error de cuantización grueso. Entonces ahí obtenemos la entrada más un error de cuantización fino. O sea, en el fondo, la resolución corresponde a la resolución de nuestro ADC fino. ¿Cuál es la entrada del cuantizador fino? Entonces vamos a mirar VRES. VRES es lo que entra a nuestro cuantizador fino. VRES es este que está aquí, que es lo que está entrando a nuestro cuantizador fino. Y VRES es la diferencia entre Vin y epsilon. Entonces vamos a modelar eso. VRES, ah, nosotros habíamos dicho aquí que VRES es menos epsilon grueso. Y si el epsilon grueso se ve así, entonces menos el epsilon grueso se va a ver así. Esto es menos epsilon grueso, que en este caso es lo mismo que VRES. Entonces VRES, que es menos epsilon grueso, se va a ver así. ¿Dudas de esto? O sea, si mi entrada es cero, tenemos indefinido el VRES. Si mi entrada es negativa, el VRES es el residuo, es una diente de sierra que tiene que ver con el residuo simplemente. Y lo que nosotros vamos a meter
al cuantizador fino es esto que está acá. O sea, hacia arriba es innecesario, hacia abajo es innecesario. Solamente estamos usando este pedazo aquí, que lo vamos a usar 2 a la b grueso veces. ¿Qué significa 2 a la b grueso veces? Por ejemplo, si el b grueso, si el número de bits del ADC grueso es 2, lo vamos a usar 4 veces. Uno, 2, 3, 4. Si es que el número de bits grueso fuera 3, esto sería así. Y lo usaríamos 2 a la 3 veces. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el número de veces o el número de segmentos que vamos a tener aquí es 2 a la b grueso segmentos. Por ejemplo, tres niveles de decisión en cuantizadores grueso y fino. O sea, B grueso es 3 y BF de fino es 3. Entonces la resolución del ADC completo es 4 bits. ¿Y por qué 4 bits? Solo 4 bits. Si aquí tenemos 3 bits y aquí tenemos otros 3, ¿no se suman nomás? ¿Cómo es la cosa? A ver, tres niveles de decisión en cuantizadores grueso y fino. Ah, entonces estos no son los bits. No, no va por ahí. A ver, parece que esto nos va a ser útil después. Un nivel de decisión, dos niveles de decisión, tres niveles de decisión. Perfecto, entonces no tiene que ver con el número de bits. O sea, tiene que ver, pero no es directo. Si algo tiene tres niveles de decisión, ¿cuántos bits son? Este nivel de decisión me divide negativos de positivos. Esto es un bit y esto es otro bit. Entonces, estos son dos bits realmente. Y aquí lo mismo, tengo uno, dos, tres niveles de decisión. Entonces aquí puedo distinguir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces estos son dos bits también. Perfecto, ahí sí. ¿Y la resolución del ADC completo? ¿Hay dudas de esto? Es de 4 bits. Y ahí sí, ok, sumamos esos bits. Ahí tiene sentido. Entonces tenemos tres niveles de decisión del fino más 4 veces 2 a la b grueso por tres niveles de decisión. Entonces necesitamos solo 6 comparadores. 1, 2, 3 para el grueso, 1, 2, 3 para el fino. A diferencia de los 15 que necesitaríamos en un flash de 4 bits. Entonces esta es la tremenda ventaja de los pipelines. Una de las tremendas ventajas. Ojo, todavía no hemos mirado pipeline. Esto no es pipeline. Esto es multipaso. Después vamos a ver pipeline. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Seguimos. Este es otro punto de vista. Esto es con las reglas que les mostré la clase anterior. Entonces tenemos un ADC de 4 bits flash que necesita 15 niveles de decisión. 2 a la 4 menos 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 niveles de decisión. 15 comparadores. En cambio, nosotros podemos reemplazarlo por un conversor de dos pasos que tiene uno, 2, 3 comparadores para 2 bits en el ADC grueso. Y luego dentro del ADC grueso, nosotros calculamos el error. Entonces, si mi Bin está aquí, por ejemplo, mi salida es esto. Y yo finalmente lo que convierto es el residuo. Es esta diferencia con el fino. Entonces el grueso me da 0,1 y el fino me da 1,1 y por lo tanto la salida es 0,1,1,1, que es lo mismo que me habría dado este de acá. Entonces en dos pasos. Primero convierto el grueso, la salida del grueso la paso por un DAC para subir el nivel
hasta aquí, y luego ese residuo, la diferencia entre the in y la salida del DAC, esto sería el residuo, es lo que entra al fino. El residuo es lo que entra al fino. Este es un ejemplo de ese de dos pasos, un trabajo antiguo. Este fue mi advisor de doctorado. Y este, Rasabi, ¿le suena a Rasabi o no? Un libro. Sí, Rasabi es bien famoso, él trabaja en UCLA y él fue supervisado por Woolley también. Entonces estos papers que muestran al Padawan y al Jedi son así, el primero el Padawan, después el Jedi. Al final se pone el que maneja la investigación, el que está liderando, el PI, el PI, o el que consiguió las lucas, o el que leyó el paper al final y firmó. No sé. No es tan así, pero... Y aquí se muestra nuevamente una ADC flash de 7 bits, seguido por un DAC de 7 bits y luego una ADC flash de 6 bits. Entonces esta cuestión, ¿cuántos bits debería tener en total? Si tenemos 7 bits y tenemos 6, deberíamos tener como 13 bits. Oh, aquí dice 12. Oh, oh, ¿qué pasó? No tiene que ver con bits efectivos. Tiene que ver con que de aquí salen 12 cables al final. Aquí hay 128 comparadores. Para una ADC de 7 bits probablemente son 127. Aquí hay 64 comparadores para una ADC de 6 bits. ¿Y por qué el total no es simplemente la suma de los bits? La razón es que estos tienen redundancia. Lo vamos a ver después. Esa redundancia tiene que ver con que yo no siempre puedo alinear muy bien estos niveles. Entonces, en la práctica hago una ADC fino más grande y después me corro para arriba o para abajo para chuntarle justo con los niveles. Muy bien. Y habla de two-step y habla de corrección digital. Esa corrección digital en realidad no es corrección digital, sino que es cómo junto 7 bits y 6 bits para producir al final 12 bits. Entonces no es realmente una corrección, es más bien el uso correcto de la redundancia. Algunas limitaciones. Tiempo de conversión de este ADC multipaso es proporcional al número de etapas. Por ejemplo, un ADC de dos pasos necesita, si tenemos dos etapas, necesitamos tiempo para la etapa uno. Perdón, ¿por qué hay dos TAD? Ah, hay dos AD. Este un AD y otro AD. Entonces son dos veces el tiempo del AD, son dos etapas, más el tiempo del DA, más el tiempo del T-sub. ¿Qué es T-sub? Estamos mirando aquí. T-sub. ¿Qué será sub? Ah, sub, subtracción. Sustracción, subtracción. En inglés, subtraction, sin S. No se subtrae, se subtrae. Subtraction. Sí. Ok. La solución, y aquí sí estamos introduciendo pipelining, introducimos un sample and hold luego de la resta. Entonces, tenemos aquí la resta y la salida de la resta va a un sample and hold. Entonces, la DC fino puede usar su tiempo completo porque este gallo está quieto, la salida de este está quieta. Aunque este se esté moviendo, aunque estemos moviendo esto, la salida de este está quieta. Entonces, este drag and hold analógico es como una memoria analógica que le dice, tómate tu tiempo para convertir, tú convierte mientras yo convierto el siguiente dato. Y al final tenemos que juntarlo. Entonces, si este se demora un rato, probablemente tenemos que poner aquí algún tipo de delay para sacar la salida de la S grueso. Entonces, esto es lo que se llama operación en pipeline. Este es un ejemplo de operación en pipeline. A ver, un típico ejemplo que lo presentan en todos los cursos.
de circuitos digitales en pipeline. Digamos que yo quiero, no, vamos a innovar. Hoy día vamos a innovar. Vamos a hacer hamburguesa. Entonces vamos a hacer una cinta transportadora y aquí vamos a ir poniendo un pan. Entonces después de un rato ese pan se va a haber corrido aquí y le metemos un nuevo pan. Y después de un rato este pan va a estar allá, este pan va a estar acá, le metemos un nuevo pan. Entonces en esta estación le vamos a poner tomate. En esta estación le vamos a poner ketchup, para que quede redundante. En esta estación le vamos a poner una hamburguesa de vegetales para que no sea, para que sea bueno con el medio ambiente. Entonces aquí le ponemos tomate, aquí le ponemos ketchup, y aquí tomate, ketchup, hamburguesa de vegetales, y en la última estación le vamos a poner la tapa. Entonces al final, ¿cuánto se demora nuestro pan en salir? Se demora uno, 2, 3, 4, 5 pasos en estar listo. Pero el siguiente pan va a salir en un solo paso. Y el retardo de toda esta conversión o de todo este procesamiento es el retardo del paso más lento al final, porque es el cuello de botella. El paso más lento, digamos que yo me demoro mucho en ponerle ketchup, porque le eché mucho ketchup. No puedo ir más rápido que lo rápido que le pongo ketchup. Entonces voy a tener que hacer que todo esto sea tan lento como el paso más lento. Eso es un procesamiento en pipeline. Entonces, como decía la clase anterior, hay dos términos, uno que se llama latencia, que tiene que ver con el tiempo que demoro desde mi entrada hasta la salida. ¿Cuánto se demora en procesar? Tiempo de procesamiento total. Tiempo de procesamiento total. Y está el throughput, que no sé cuál es la traducción al español, que es la velocidad a la cual yo voy sacando un nuevo producto. Y eso es 1 partido por el T max de todo esto. El T max al final es el tiempo que se demora cada uno de estos pasos. Entonces estos dos no son iguales. O sea, si todos los tiempos son iguales, la latencia va a ser del orden del número de etapas por T max. Y el throughput va a ser mucho más rápido. Hay más limitaciones. El ADC fino o los ADC finos tienen que tener una precisión comparable a la resolución del conversor completo. Entonces esto tiene que ser súper preciso. Si yo particiono un ADC de 8 bits en 4 bits grueso y 4 bits fino, los ADC finos tienen que ser precisos hasta 8 bits. O sea, el error de cuantización del fino, aunque sea de 4 bits, tiene que ser tan chico, más bien, perdón, el ruido que va a tener este cuantizador fino tiene que ser preciso hasta 8 bits. Entonces, una solución es introducir una ganancia aquí, luego de la resta. Y esa ganancia va a hacerle un poco más fácil la pega a la de ese fino. Entonces, la ganancia, ¿se acuerdan de este gráfico que dije que íbamos a usar harto rato? Este gráfico del residuo, este es el voltaje del residuo. Nosotros tomamos el residuo, este es Vrs, y lo multiplicamos por una ganancia. Entonces, aquí aparece G veces Vrs. Y G veces Vrs es este gráfico, que nos ocupa toda la escala completa. Entonces, ahora en vez de tener el ADS fino con niveles muy finos, tenemos un ADS fino que ya no es tan fino, que puede ser grueso, porque estamos metiéndole un dato que es mucho más grande. Entonces ya no necesitamos comparadores de precisión, nos basta con comparadores gruesos para el ADC fino. Entonces, esto es un ADC pipeline, esta es una forma de hacer un ADC pipeline, como en n etapas. Tenemos primero un sample and hold inicial y luego tenemos la n etapa, donde cada etapa tiene
esencialmente un cálculo de un residuo que va pasado por una ganancia. Entonces, cada etapa tiene un ADC grueso, un DAC, un restador y tiene una ganancia. ¿Esta ganancia analógica o digital? Es analógica, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente, saco de cada uno de estos un número de bits y tengo que alinear y combinar los bits y quitar redundancia, porque estos tienen redundancia. Entonces, ¿cómo es la operación concurrente de la etapa? Y esto es lo que hace de un pipeline algo distinto y algo mejor que un ADC multipaso. Esta es la operación. En f- Opera en dos fases, FI1 y FI2. En FI1 el sample and hold adquiere y en FI2 opera como buffer. Durante FI2 este está operando como buffer, por lo tanto la etapa 1 está adquiriendo y en la etapa 2 en la etapa 1 convierte. Y cuando este convierte, el siguiente adquiere y así van como intercalados. Y esa intercalada permite que la operación sea concurrente. Entonces todas las etapas están trabajando al mismo tiempo. Operan sobre la señal de entrada igual que un shift register. En cada ciclo de reloj aparece una nueva salida, pero cada etapa introduce un retardo de medio ciclo de reloj. ¿Por qué medio ciclo? Ah, porque el reloj es una cosa así. Y yo puedo hacer que este sea Φ1, este sea Φ2, Φ1, Φ2. Entonces cada etapa me ocupa una fase, que es medio ciclo de reloj. ¿Cómo alineo los datos al final? Como dije antes, los shift registers digitales tienen que alinear en el tiempo o tienen que sincronizar. Entonces yo necesito algún tipo de retardo en la salida digital que va a ayudarme a alinear cuando tengo este retardo en este camino. Entonces si tengo un retardo aquí, necesito un retardo acá para que lleguen al mismo tiempo. ¿Sí? El throughput sigue siendo el mismo, sí. Porque el throughput tiene que ver con este. ¿Cuánto es el throughput? No, de hecho el throughput es en cada medio ciclo yo entrego un dato. No, mentira. Cada ciclo yo entrego un dato nuevo. Porque primero adquiero y luego convierto. Entonces esto requiere Φ1 y Φ2 para convertir. Entonces el throughput es uno partido por T. Sí. Muy bien. Y la salida digital finalmente es una suma ponderada. Oye, fíjense en esto, ¿ah? Las salidas digitales, estas son salidas digitales, pasan por algún tipo de ganancia digital. ¿Qué será esa ganancia digital? Le vamos a llamar G sub D 1, G sub D 2. Vamos a ver cómo alineamos en el tiempo los datos. Bueno, esto es lo que les comentaba antes. Latencia, retardo entre entrada y salida. Mi entrada analógica está entrando aquí. Este es mi clock. Y la salida está procesando datos antiguos todavía. Entonces mi salida analógica ocurre, perdón, mi salida digital ocurre varios ciclos después de la señal analógica. Pero en el ciclo siguiente saco la salida siguiente y así sucesivamente. Entonces, espero que esto deje más claro la diferencia entre latencia y throughput. Que de hecho latencia es un tiempo y throughput es una frecuencia, pero no están relacionadas directamente. ¿Qué características tienen los ADC de pipeline? El número de componentes crece linealmente con la resolución, a diferencia de los flash, donde crece exponencialmente. En los de pipeline hay un compromiso, ¿cómo se dice esto en inglés? Trade-off, entre latencia y velocidad de conversión. La velocidad de conversión o throughput está limitada por la velocidad de una etapa, lo cual permite una operación rápida. Pero la latencia puede ser un problema en algunas aplicaciones. ¿En qué aplicaciones no queremos latencia? Por ejemplo, imagínense en algo de control automático, donde no puede haber un retardo, porque ese retardo nos echa a perder el sistema completo, la planta completa, controlador. Entonces, cuando queremos aplicaciones en tiempo real, ojalá ahí que no haya retardo.
Pipelining es posible únicamente si tenemos buenos elementos de memoria analógica y afortunadamente esos existen en en nuestra tecnología CMOS. Analicemos una etapa. Ah, me falta un paréntesis ahí. Por simplicidad vamos a ignorar los retardos. Entonces este es nuestro Bin. Tenemos ADC grueso. La salida digital en este caso es la cuantización de Bin y es Bin más el error de cuantización, que es lo que introduce el ADC grueso. El DAC vamos a asumir que es súper bueno. DAC de D. Si asumimos que es súper bueno, esto es simplemente un cable. Y la salida aquí, esto es Bin menos el VDAC de D, que es Q de Bin. Y esto después pasa por una ganancia analógica. Tenemos que Vres es ganancia analógica veces Bin menos VDAC. ¿Cómo modelamos la etapa con DAC ideal? Entonces, Bin se le introduce este error de cuantización. La salida digital es Bin más este error de cuantización. El DAC ideal es un cable. Este residuo antes de la ganancia es Bin menos Bin menos epsilon. Entonces esto es finalmente menos epsilon. Y al pasarlo por G nos da que el residuo de una etapa con ganancia es menos G por epsilon Q. Entonces el residuo de una etapa de pipeline es igual a menos veces la ganancia multiplicada por el error de cuantización del sub ADC. ¿Hay preguntas de esto? Que esto se va a complicar un poco porque piensen que esto es una etapa y después vamos a aplicarlo a muchas etapas. Entonces se nos va a empezar a enredar un poco la cosa. Por eso hay que entender súper bien qué es lo que está pasando. Veámoslo con caja. Si lo miramos con caja, el error de cuantización tenía esta forma, ya lo habíamos visto, y el residuo es menos, menos error de cuantización multiplicado por la ganancia. Entonces al hacerlo menos nos queda así, y al multiplicarlo por la ganancia nos queda más grande. Entonces el residuo tiene esta forma y ocupa toda la caja. Ojo, cuando hablo de ocupa toda la caja es que la salida, que es en el eje Y, ocupa desde el punto más abajo hasta el punto más arriba de mi FSR de entrada del cuantizador fino. Entonces esta es la FSR in del cuantizador fino. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante ver que esto llega hasta los límites de la caja. ¿Qué pasaría si fuera más chico que los límites de la caja? Estaríamos desperdiciando resolución porque estaríamos ocupando pocos bits del fino. ¿Qué pasaría si esto se saliera de la caja? ¿Mm? Perderíamos la información de lo que está fuera de la caja. Vamos a tener eso en cuenta porque eso va a ser útil después. Descompongamos el pipeline. Entonces es conveniente ver el pipeline como una etapa simple seguida de un ADC de salida a un backend. Entonces vamos a juntar todas las etapas siguientes en un backend. Esto es un análisis por inducción de un ADC de pipeline. Entonces el ADC de pipeline vamos a analizarlo como un ADC de dos etapas. Etapa de entrada y todo el resto de las etapas juntas que hacen un ADC de backend. Entonces esto de aquí es el ADC de backend. Entonces analicemos esto como corresponde. El modelo resultante es, wow, se empieza a complicar. Esto no sé por qué está aquí. No debería estar ahí. Eso debería estar, no, debería estar acá. Pero bueno, tengo que arreglar estas láminas. De out
A ver, ¿cuánto es de out? Este es Vin, le agregamos error de cuantización, entonces este es Vin, perdón, igual Vin más epsilon Q. Restamos aquí, Vin menos epsilon Q, nos da epsilon Q aquí, pasado por la ganancia, de res es menos G por epsilon Q. Y eso le sumamos un epsilon Q B, que sería, si esto es una ADC de salida, le estamos sumando el error de cuantización de la ADC de salida. Entonces aquí tenemos menos G epsilon Q más epsilon Q B. Y lo pasamos por una ganancia digital aquí. La ganancia es digital porque esta salida es digital. Estamos dividiéndolo por G sub D. Entonces aquí nos queda, este de aquí nos queda menos G epsilon Q partido por G sub D más epsilon Q B del backend partido por G sub D. Y eso se lo restamos, o más bien lo sumamos, pero al sumarlo este nos queda con resta, a lo que estaba entrando aquí. Entonces el de out finalmente nos queda B in, si hacemos toda esta operación, más epsilon Q por 1 menos G partido por G sub D, más epsilon Q del backend, recuerden que es el ADC de salida, partido por G sub D. Si logramos hacer que GD sea igual a G, esto se cancela y nos quedamos con que D out es B in más el error de cuantización del backend partido por G sub D, que es una ganancia. Entonces es lo que les mencionaba al principio. Nosotros estamos dependiendo aquí de una cancelación. Por este camino tenemos un error, por este otro camino tenemos el mismo error que se cancela al sumarlo. Eso mismo está ocurriendo, me pasé, aquí. Estamos cancelando. Entonces necesitamos que la ganancia G sea igual a la ganancia G sub D. La ganancia G es analógica. La ganancia G sub D es digital. Ustedes ya se están empezando a imaginar los problemas que puede haber aquí, ¿o no? O sea, si no logramos hacer una ganancia analógica exactamente igual a la ganancia digital, no nos va a dar el resultado que esperamos. Vamos a hacer una extensión canónica, que consiste en hacerlo para n etapas. En el fondo, para n etapas, cada etapa va cancelando eh, por esta razón entre la ganancia analógica y la ganancia digital, hasta que al final terminamos con Bin más el error de cuantización del backend dividido por el producto de las ganancias de las etapas previas. La primera etapa es la que tiene los requerimientos de precisión más estrictos, que sería esto de aquí. Y el modelo asume que todas las etapas utilizan el mismo voltaje de full scale, mismo FSR. No todos los ADCs tienen este supuesto, pero nosotros vamos a asumir que es así. Entonces el resultado general de este ADC de pipeline ideal, con DAX ideales y pesos digitales ideales, si los GDJ son iguales a los GJ, o sea, estas ganancias digitales son iguales a estas ganancias analógicas, entonces el resultado es BIN más el error de cuantización del último ADC dividido por el producto de las ganancias que hay previas al último ADC. Entonces el único error en the out es el último cuantizador dividido por la ganancia combinada. La resolución combinada no depende de las resoluciones de los sub-ADC de la etapa 1 hasta n-1. Eso es raro. O sea, a ver, esta cuestión está demasiado escondida para lo importante que es. Esto es muy importante. O sea, yo podría, por ejemplo, tener sub-ADCs
que tengan más resolución, pero la resolución final va a depender de la resolución del último ADC y de la ganancia total, independientemente de las resoluciones individuales de los ADCs previos. Entonces tiene sentido definir esta resolución efectiva de la etapa J no como la resolución del ADC flash que está metido en la etapa J. Esa no es la resolución de esta etapa, sino que la resolución de esta etapa va a tener que ver con la ganancia de la etapa. Porque después vamos a ver que este ADC flash puede ser de más resolución para darnos redundancia. Pero la resolución efectiva de la etapa va a tener que ver con la ganancia. Idealmente, en un mundo ideal, ok, si es que esto es una ADC flash, por ejemplo, de 2 bits, yo aquí voy a tener una ganancia de 4, de 2 a la 2, porque este me va a dividir mi error en 4 segmentos, entonces yo necesito una ganancia de 4. Eso en un mundo ideal. En la práctica, este gallo va a tener más resolución, o más bien la ganancia va a ser menor que 2 al número de bits de resolución. Entonces, finalmente, la resolución efectiva de la etapa J es RJ igual logaritmo en base 2 de G sub J. Y esto nos va a servir mucho, así que lo vamos a enmarcar. La resolución de cada etapa es logaritmo en base 2 de la ganancia y no necesariamente la resolución del ADC de esa etapa. Entonces, esto en general va a ser menor o igual, en el mejor de los casos, que la resolución del ADC individual que está metido en esa etapa. Y la resolución total del ADC va a ser la resolución del último ADC más las sumas de estas resoluciones efectivas de las etapas anteriores. Algunas preguntas. ¿Cómo definimos la ganancia de cada etapa G en función de la resolución de cada sub-ADC? ¿Cuál es el impacto y cómo pueden ser mitigados diferentes efectos que los vamos a ver a continuación? Entonces vamos a explorar estas preguntas con un ejemplo muy sencillo. Este es nuestro ejemplo. Tenemos un sub-ADC de 2 bits seguido de un backend de 2 bits. Entonces, este es de 2 bits, y este otro es de 2 bits. Muy bien. Entonces, esta es nuestra entrada, aquí está nuestro ADC. Y lo que estamos viendo aquí sería qué es lo que sale después de pasarlo por la ganancia. Entonces este es nuestro residuo. Y nuestro residuo va entre menos g partido por 2 a la b y más g por 2 a la b. Entonces, esto es como el rango que nos cubre. Dos veces, porque una vez para arriba y una vez para abajo, g partido por 2 a la b. Y eso es lo que entra en nuestro ADC fino. Y nuestro ADC fino va a tener también un error de cuantización. Entonces, esto que es nuestra salida, es nuestra entrada para el ADC fino. Entonces, es como que tenemos que girar en 90 grados esta caja para tener acá nuestra salida del ADC fino. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. Y de out, como dijimos antes, de in ADC, más el error de cuantización del fino, partido la ganancia. Por la ganancia que hay entre las dos etapas. Entonces, ¿cuál es el problema si es que hacemos que G sea exactamente igual a 2 a la B? G igual 2 a la B es este caso. Cuando G vale exactamente 2 a la B, nosotros tenemos que, a ver, aquí estamos, esto fue lo que les comenté antes. Tenemos 2 bits aquí. Aquí tenemos una ganancia de 2 elevado a 2 bits. Es una ganancia de 4. Por lo tanto, el residuo llega justo hasta los límites de la caja. Y nuestro ADC fino toma esa entrada. El problema es que cada una de estas líneas verticales aquí
cada una de esas líneas verticales, pasa por el comparador correspondiente dentro de este ADC flash. Aquí dentro de aquí hay un ADC flash. Y este ADC flash tiene comparadores. Y esos comparadores comparan con una referencia. Pero ¿qué pasa si uno de esos comparadores tiene un offset? Entonces lo corrimos un poquito y nos quedó la línea roja. Y al quedarnos la línea roja, esta salida se va a salir de la caja. Y al salirse de la caja ya vimos que tenemos un problema porque no le achuntamos a la FSR de entrada de este otro ADC. Entonces cualquier error en los niveles de decisión del sub ADC de la entrada va a producir un problema en el ADC fino o en el ADC de backend y va a echar a perder la función de transferencia. Eso es un problema serio de estos ADC de pipeline. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Podríamos resolverlo, por ejemplo, haciendo que G sea un poco menor que 2 a la B. O sea, ahí, menor que 2 a la B. Entonces, si hacemos que la ganancia sea un poco menor, esta es la ganancia, ¿cierto? Aquí la ganancia era 4. Aquí la ganancia era 4, porque aquí tenemos un cuarto del FSR y aquí tenemos el FSR. Aquí vamos a hacer que sea un poco menor. Por ejemplo, vamos a hacer que la ganancia sea 3.2, ¿cierto? Entonces la resolución efectiva de la etapa puede ser no entera. Por ejemplo, R es logaritmo en base 2 de 3.2, que es esta ganancia que le pusimos aquí arbitrariamente, de manera que si tenemos un pequeño error en los niveles de decisión, no salgamos de la caja y podamos entrar de nuevo allá. Y esa resolución efectiva es, en este caso, 1,68 bits. O sea, esta etapa, que tiene ganancia 3.2 aquí, tiene una resolución efectiva R sub J, cuyo cálculo podemos hacer aquí, de 1,68 bits. O sea, la resolución efectiva no necesariamente es la resolución del conversor. Ah, sí, ya es la hora, así que vamos a dejarlo hasta aquí. G un poco menor que 2 a la B. Sí, dejémoslo aquí.